Hola a todos, yo soy Martina y esto es Books and Face. Bueno, antes de empezar a hablar del libro, que es de lo que vamos a hablar en este canal, me gustaría que me conocieran un poco, muy brevemente, en verdad. Como les dije, me llamo Martina, tengo 18 años, estoy estudiando comunicaciones para poder después escoger la carrera de periodismo. Tengo una gata que en este momento está acostada viéndome hacer este video. Y mis géneros favoritos, como ya pueden ver un poquito por esta estantería que no es la única que tengo, me encanta leer fantasía y ciencia ficción. Aparte de esos géneros que son los que en general leo, también me gustan los contemporáneos, específicamente los romances contemporáneos, y tengo preferencia por el romance sáfico. Igual leo de vez en cuando, muy de vez en cuando, romance hetero, porque prefiero cuando leo un libro solo de romance que sea de la comunidad LGBT, porque en la mayoría de mis libros de fantasía los personajes son heterosexuales, entonces sí hay un poco más de diversidad en cuanto a lo que voy leyendo. Eso sería como en grandes rasgos. Ya cuando vaya haciendo más videos ustedes me van a poder conocer un poquito más y saber qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, etc. Pero en este video quiero hablarles de todos los libros que he leído en estos primeros meses del año, en los 4 meses que llevamos. Ya he leído 29 libros y mi meta para este año son 70, entonces voy bastante bien encaminada. Y bueno, ya vamos a comenzar con eso. El primer libro que me leí fue En llamas, el segundo de los Juegos del Hambre, y la verdad es que este libro me lo había empezado hace muchísimo tiempo, pero no había continuado con la lectura porque no me estaba llamando la atención. Y bueno, después de leer 3/4 de la novela, siguió sin llamarme la atención. Recién el final fue un poco más interesante, pero la verdad para mí no valió mucho la pena. La calificación que le puse fue de 3,75 de 5 estrellas. Me costó muchísimo disfrutar de esta lectura y no sé si lo recomendaría. La saga de los Juegos del Hambre, en verdad, yo nunca he podido conectar realmente con los personajes en los libros. Por otro lado, las películas sí me gustan mucho más, siento que son más dinámicas. Aquí hay muchos detalles que encuentro innecesarios. La escritora podría simplemente omitir, pero no lo hace. Y bueno, por eso mi calificación y lo que siento hacia este libro. Mi segunda lectura fue Ana sin filtros de Iria G. Parente y Selena M. Pascual. Mi primera acercamiento a las autoras y fue espectacular. De momento esta ha sido mi mejor lectura del año y fue la segunda, en enero. Este libro es fantástico, es un retelling de Ana de las Tejas Verdes. Espero que hayan visto la serie de Anne with an E. Yo solo me he visto la serie, aún no me leo la saga, pero ya conocía bastante bien lo que es la historia a partir de esa serie. Y como les dije, siento más apego, digámosle, a los romances sáficos. Y en este libro hay muchos personajes de la comunidad LGBT, entonces podemos encontrar mucha diversidad y eso es algo que yo aprecio muchísimo. Lo disfruté en gran medida por eso, pero también porque los personajes me parecían muy cómicos. La trama fue muy divertida, ágil. Este libro lo leí en 2 días. Entonces, si es que quieren, por ejemplo, salir de un bloqueo lector, este sería el ideal para eso, porque es muy divertido, se lee rapidísimo, como ven, lo amé. Y le puse una calificación de 4,75 de 5 estrellas, así que muy bien valorado, como les dije, el mejor de mi año. Por favor, leerlo, necesitan en su vida este libro. Luego me leí Noches Blancas de Fyodor Dostoyevsky, también mi primer acercamiento al autor. Y este libro trata básicamente de 3 noches blancas en las que se desarrolla la historia del protagonista, el cual no tenemos idea de cuál es su nombre, y el interés amoroso. ¿Será amoroso o no? Bueno, eso lo tendrán que descubrir ustedes cuando lo lean. Es un libro que profundiza muchísimo en los sentimientos personales no correspondidos en general. Yo me identifiqué bastante, lamentablemente, con este libro y creo que este es el indicado para empezar a leer a Fyodor. Es un libro espectacular, te hace sentir muchísimas cosas. Tiene muy pocas páginas, tiene como 110 páginas y tan solo en ese transcurso te entrega unas reflexiones que realmente van a hacer que tú sientas lo que está sintiendo el protagonista. Les recomiendo un montón este libro, le puse una calificación de 4,5 de 5 estrellas, también ha sido de mis lecturas más agradables del año, aparte de las mejores, así que aprovechen de leerlo. El cuarto es un audiolibro. En este canal amamos los audiolibros y los consideramos como lecturas del año, así que dejando esa base ya clara, el que escuché fue El extraño caso de Lenny Goleman de Liliana Bloom. Esta autora se caracteriza por hacer libros que tengan tramas que quizás no muchos se atrevan a
tocar porque son un poco fuertes. Decidí comenzar con este y no con otros porque los otros libros tienen unas tramas muy fuertes que yo no me siento preparada aún para leer. Pero por otro lado, con este que trata del bullying escolar, me siento un poco más ligada porque yo terminé hace poco el colegio. Y bueno, lamentablemente se sigue viendo ese tipo de cosas, no tanto como antes, pero sí. Entonces este libro trata del acoso escolar, de cómo eso nos lleva a tomar decisiones que no tienen remedio y cómo también nuestros amigos reaccionan ante esta situación, qué es lo que van a hacer ellos. La verdad es que es un libro bastante bello y que siento que es ideal para que los niños lo lean en la escuela cuando tienen estas edades más o menos, entre 12 y 15 años, porque si bien todos lo podemos leer, idealmente es para esas edades en las que uno quizás no piensa en las consecuencias de sus actos y este libro te va a ayudar a reconsiderar lo que estás haciendo y si es correcto o no. Por eso le puse una calificación de 4,25 de 5 estrellas. Léanlo por favor, es un gran libro. Continué con Hierba, que es una novela gráfica de una autora que no voy a decir el nombre porque no sé cómo pronunciarlo, pero aquí les dejo la portada. Y este libro trata de las mujeres de Consuelo, que fueron unas niñas, no mujeres. Bueno, estas mujeres realmente eran esclavas sexuales que tomó el gobierno japonés en la guerra y eran niñas coreanas, muy pocas de otras nacionalidades asiáticas. La situación que viven es atroz. Claramente es una de las formas de tortura no solo para personas, sino que para comunidades enteras más fuertes, porque aparte estas mujeres, muchas de ellas, dieron a luz a hijos que eran japoneses en una guerra que estaban luchando contra ellos. Entonces eso también era algo muy fuerte. A ellas las trataron muy mal por esto y por muchas otras cosas que, bueno, nunca tuvieron la culpa, nada de lo que pasó fue su culpa. Por lo tanto, como ya pudieron entender, es un relato bastante fuerte. Si no están preparados para leerlo, les digo que no lo lean. La verdad es que a mí no me gusta leer este tipo de temas. También eso me gustaría que supieran. En general, si es que hay abuso sexual en un libro, prefiero no acercarme a esa lectura porque me incomoda muchísimo leerlo y por lo tanto esta lectura no fue para nada amena. Se las recomiendo porque es un tema que deberían saber, es algo que me parece sumamente importante, pero si es que no están preparados, no lo hagan. Con que sepan por lo menos de quiénes fueron las mujeres de Consuelo es suficiente para por lo menos intentar un poco reivindicar su nombre, algo que aún no se hace en la comunidad coreana y los japoneses aún no piden perdón por lo que sucedió. Entonces, este relato, como les digo, es fuerte, pero vale la pena si están preparados para leerlo. Le puse una calificación de 4 de 5 estrellas, por lo que les decía, es un tema que en general me incomoda. Y el último libro que leí en realidad fue un audiolibro y es Los peligros de fumar en la cama de Mariana Enríquez. Nuevamente me acerco a los audiolibros. Mi meta en realidad este año es leer un audiolibro por mes y si eso no se logra, leer, 12 audiolibros en todo el año. Y algo que en general hago desde hace algunos años y siempre lo consigo. Así que intentan escuchar audiolibros. Y bueno, con respecto ya a este, no lo disfruté. Mariana Enríquez es una autora bastante conocida en Argentina y a nivel latinoamericano por su otro libro, Nuestra parte de noche. Y la verdad es que a mí no me gusta leer terror, que es de lo que ella escribe más bien. Y como ella también menciona en la sinopsis del audiolibro, esto es terror contemporáneo o moderno. Yo más bien diría que es un tipo de terror que ella hace. Y la verdad es que a mí no me gustó, porque lo que busca no es tanto asustarte, sino generarte incomodidad. Y como ya vieron anteriormente con Hierba, a mí no me gusta que los libros me generen incomodidad. Yo no leo un libro para estar incómoda, al contrario, lo leo para estar cómoda, feliz, o no tan feliz, si es que el libro es triste o pasa algo que me entristezca, pero no para estar incómoda, no es algo que busque jamás en una lectura. Entonces este libro, eso fue lo que me generó relato tras relato y la verdad es que incluso me dio repulsión en un punto, que bueno, es algo muy difícil de conseguir en un lector y eso es valorable, pero a mí no me gustaron los relatos por ese motivo. Disfruté solo 3 y tiene creo 16. Por lo tanto, no les recomendaría el libro si son como yo y no les gusta que les generen incomodidad los libros. Pero si es que están interesados en un relato que te saque de tu zona de confort y de que te muestre situaciones que quizás tú nunca antes hayas leído, porque es muy único lo que ella hace,
Entonces sí, léete este libro. Pero para mí no fue tan grato, al contrario, le puse 3 de 5 estrellas y es uno de mis peores calificados del año. Ya pasando al segundo mes, febrero, no sé por qué los últimos 2 años, febrero, el mes con menos días del año, ha sido en el que más he leído libros. Sí, leí muchos libros este mes y el primero fue La hipótesis del amor de Ali Hazelwood, que es un libro muy resonado en la comunidad de libros desde hace unos meses y lo leí, bueno, por el hype, como les digo, y aparte porque la protagonista principal es demisexual y eso es algo que no se suele ver en la literatura, por lo tanto me acerqué más que nada por eso, porque en general los comentarios eran de cosas que yo decía en mi mente, esto no me va a gustar, pero bueno, decidí hacerlo por eso. Sorprendentemente, no me disgustó el relato, no generé ningún vínculo con Olive ni con Adam, no me gustaron mucho ellos, su dinámica sí me parecía bastante buena, pero como les digo, no generé vínculo y eso es muy importante para mí cuando leo un libro, porque si no hay un vínculo, ese libro no va a ser bien calificado por mí, porque es importante que toque una fibra y me haga sentido, como que me resuene. Y este libro no provocó eso, pero sí me divirtió bastante y se lee rapidísimo. O sea, tiene 500 páginas, o por lo menos yo que lo leí en EPUB, tiene 500 páginas y me leí este libro un día 200 páginas, el segundo día otras 200 y el último ya lo terminé. Muy ágil, entonces si quieres salir de un bloqueo lector, este es el libro, es muy disfrutable como les digo y por eso le di 4 de 5 estrellas. Continué con El Código Da Vinci de Dan Brown. Este es el segundo de la saga de Robert Langdon compuesta por 5 libros. El primero ya me lo leí, que es Ángeles y Demonios. Lo leí hace 2 años si no estoy mal, me gustó mucho. Y este año ya decidí leerme El Código Da Vinci, que es una de mis películas favoritas de la vida. O sea, me encanta esa película y el soundtrack con el que leí este libro también. Obviamente porque es de Hans Zimmer. Y la cuestión es que este libro no es que me decepcionara, pero no fue lo que yo esperaba. Probablemente porque ya me vi la película tantas veces que nada me sorprendió excepto una cosa que pasa al final y que me dejó literalmente con la boca abierta. Pero en el transcurso que iba leyéndolo, como pueden ver, yo marco mucho mis libros y eso también significa si es que me gustaron o no, porque hay una conexión entre los personajes y yo, o la trama y yo, pero nuevamente esto no sucedió aquí. Lamentablemente yo siento mucho apego con Robert y bueno, desde el primer libro ya, entonces eso existía, pero me pareció lento, algunos detalles innecesarios y repetitivo. Como les digo, yo le echo la culpa a que me vi la película muchísimas veces y me da pena que haya pasado eso porque me encanta esta trama. Ojalá no hubiera visto la película y hubiera solo leído el libro, pero eso no sucedió. Por eso le puse 3,75 de 5 estrellas, pero tengo muchísimas ganas de continuar con la saga, con los otros libros y que eso sí me van a emocionar y sorprender como este no fue capaz de hacerlo. De todas formas se los recomiendo, es muy bueno. Luego me leí del tomo 1 al 7 de Shingeki no Kyojin, Ataque a los Titanes, como le digan ustedes. Cuando me empecé la serie no habían acabado de grabar las temporadas y bueno, eso aún no sucede. Entonces yo me leí los tomos que me faltaban, que en ese entonces eran del 31 creo, al 34, y no me leí los anteriores, pero cuando anunciaron que iba a salir este episodio de 1 hora, dije, me voy a empezar los mangas. Y eso hice, pero solo leí hasta el 7. Y bueno, los disfruté bastante. No les voy a hablar en específico de cada tomo, pero la saga es una que les recomiendo un montón. Creo que ninguna otra, ya sea en libros o películas, series, me ha hecho pensar tanto en qué sería si yo estuviera ahí. Como qué sería si todos los humanos estuviéramos encerrados en una ciudad, que es de lo que trata Shingeki no Kyojin, y afuera de la ciudad hubieran titanas que no nos dejaran explorarla y que nos mataran, y que su único objetivo fuera eso, porque no necesitan comer, no necesitan tomar agua, necesitan procrear y nadie sabe tampoco cómo llegan ahí. Entonces ese es uno de los grandes misterios de la saga. Entonces, ¿cómo hacemos para deshacernos de estos titanes? ¿Y cómo hacemos por sobre todo para sobrevivir? Y más si hay un gran ataque en el primer tomo. La verdad es que es una saga espectacular, se las recomiendo un montón.
me ha explotado la cabeza tantas veces que ni siquiera puedo llegar a pensar en todas las veces que lo ha hecho. Así que por favor, léanlos, son muy buenos y valen completamente la pena. Cuando tenga dinero me voy a comprar los mangas. ¿Cuándo sucederá? Probablemente en muchos años, pero los tendré en algún momento de mi vida. Luego me leí los relatos cortos del Grishaverse, que los tengo en mi librito. El primero es La confeccionadora y este básicamente trata de Genia en el palacio y hay un poco de ella con el Darkling, de ella con Alina, de ella sola en el palacio pensando y reflexionando acerca de su triste vida. Genia es uno de mis personajes favoritos, pero la verdad es que el relato fue aburrido y creo que no me aportó muchísimo a lo que es la saga del Grishaverse. Por eso le puse una calificación de 3,5 de 5 estrellas. Luego me leí El demonio en el bosque y este sí fue mucho más divertido. Habla básicamente de los orígenes del Darkling y de cómo sus poderes no eran aceptados por la comunidad Grisha en esa época y que con su madre tuvo que ir viajando por distintos lugares para buscar un sitio que nunca iba a encontrar a no ser que él lo creara. La verdad es que es muy divertido, todo lo que pasa es inesperado, o sea, para mí, yo no pensaba que iba a pasar lo que pasó. Se los recomiendo mucho. De todas formas tienen que leer ambos relatos porque son importantes para la trama de El Grishaverse. A este le puse 4 de 5 estrellas. Y después de 2 años de haberme empezado a seguir Tormenta, el segundo de la trilogía inicial, lo releí y me encantó. Es mi favorito sin dudas de la primera saga del Grishaverse. Lo amo, o sea, no puedo comprender cómo la gente considera que este es el peor. Cuando están pasando cosas todo el rato, la acción no se detiene y cuando para es porque tiene que avanzar la trama de la guerra, la saga. Algo que me gusta mucho de este libro es el tema de la religión, lo considero muy importante y eso es algo que no se vio tanto en la serie y por eso prefiero mil veces la trilogía. A este le puse 4,5 de 5 estrellas. Obviamente tenía que continuar con Reina de Ascenso y nuevamente me gustó un montón, le califiqué con 4,25 de 5 estrellas. Es un gran término de saga, me gustó que todos los personajes, mi gata, me gustó que todos los personajes tuvieran el final que les correspondía y que hacía sentido con lo que había pasado a lo largo de la trilogía, cosa que tampoco se ve en la serie, lo que pasa no tiene sentido alguno y por eso sin dudas prefiero esta y creo que deben leerla y no saltársela. Es una saga que vale la pena completamente por los personajes, por la trama, por la religión, que es algo que a mí me encanta ver en los libros, no porque sea religiosa, sino porque me gusta simplemente ver cómo los autores van creando nuevas religiones. Así que por favor, léanse esta trilogía, es genial. Terminé febrero leyéndome La Silla de Plata, el sexto de la saga de las Crónicas de Narnia, una saga que para mí es súper importante. Esto representa todo lo que fue mi infancia, más bien las películas, porque bueno, esta recién la estaba leyendo ahora, cuando inició mi hobby por la lectura, fue en 2019 y como en 2020 o 2021 comencé con esta saga, recién este año la terminé. Y este libro fue absolutamente decepcionante. Es irrelevante para la trama de la saga. Los personajes no aportan este sentido que tú cuando vas leyendo la saga dices, este libro tiene sentido por este motivo. No había ningún sentido aquí, todo lo que mostraron era necesario y por eso le puse 3,25 de 5 estrellas. Ojalá nunca se hubiera escrito este libro. Empecé el mes de marzo, obviamente terminándome la saga con La Última Batalla y me costó leerlo porque significaba que toda mi infancia y todo lo que yo sentí iba a concluir aquí. Mis sentimientos iban a ser cerrados en una puerta, al igual que pasó, bueno, aquí al final del libro con Narnia. Entonces, la verdad es que fueron momentos donde tenía los sentimientos a flor de piel. A pesar de eso, la trama de este libro tampoco es tan buena y no me gustó, me hizo sentir mucho dolor lo que pasó, cómo sucedieron las cosas en Narnia. No me gustó eso y finalmente lo califiqué con 3,5 de 5 estrellas. Aún así, les recomiendo sin duda alguna que lean la saga de Narnia. Tiene una significancia que no les puedo explicar y a pesar, nuevamente me interrumpe mi gata, a pesar de que no me hayan gustado estos últimos 2 libros, creo que el valor que tiene es mucho más allá de 2 libros, tiene 7 y son muy cortos, entonces realmente les pueden servir mucho si es que no quieren leer algo pesado, incluso tienen ilustraciones, entonces estos libros son ideales para esos momentos. Continúo con Siempre han hablado por nosotras, de una autora de la cual no diré el nombre porque no sé hacerlo bien, y es un manifiesto feminista de identidad. La autora es marroquí y por lo tanto habla mucho de lo que es ser feminista
en una sociedad que probablemente te lo está impidiendo. Reflexiona con respecto a este tema, al papel de la mujer en la sociedad. Y si bien me parecieron correctos muchos de sus pensamientos, no estuve de acuerdo con muchos otros, por lo tanto le puse una calificación de 3,75 de 5 estrellas. Creo que deberían leerlo para tener un acercamiento a lo que es ser feminista y marroquí, pero más allá de eso no me dejó algo tan importante. Luego leí un libro que se llama Hambre de realidad de David Shields, que está aquí. Lo tuve que leer para la U. Es un libro que habla de ficción, derechos de autor, entre otras cosas. La verdad es que es un libro que tiene reflexiones, más que nada. Creo que si tienen una edad de, bueno, como yo, 18 años y ya han leído ciertas cosas y saben, bueno, lo básico que hay que saber del mundo, este libro no les va a aportar nada o poco y nada. A mí me ha servido para mi clase en la universidad, para lo cual tuve que leer el libro, pero más allá de eso no. Entonces por eso también lo califiqué con 3,5 de 5 estrellas, porque creo que no aporta muchísimo. Continué con el volumen 1 de En un rayo de sol por Tillie Walden, que es una novela fantástica. O sea, cuando yo la estaba leyendo, las ilustraciones, no recuerdo si es novela gráfica o cómic, pero las ilustraciones para mí emanaban lo que es la base de la ciencia ficción. Estos colores, estas sensaciones que te da la ciencia ficción, estos puntitos que si uno se pone a pensar en ciencia ficción, entenderán si leen esta novela. Les dejaré igual en pantalla algunos ejemplos para que me entiendan lo que les voy diciendo, pero tenía unos puntitos que también me hacían sentir que yo estaba flotando en el aire de este libro. Y esa es una sensación que disfruto muchísimo. Aparte de que en la historia solo hay mujeres, y si no son mujeres son personajes no binarios, entonces era espectacular, un mundo solo de mujeres, o sea, perfecto. Excepto por los conflictos planetarios y espaciales que había. Pero la verdad es que es muy disfrutable, le puse 4,5 de 5 estrellas. Es una de las mejores que he leído y sin dudas voy a seguir leyendo a Tillie Walden después de este gran primer acercamiento. Continué con el audiolibro de A todos los chicos de los que me enamoré, que tuve unas ganas incontrolables de querer leerlo por nada. Y lo hice, escuché el audiolibro y fue, la verdad es que como un parchecito en el corazón, porque como les digo, en general no leo romances hetero por decisión propia, porque ya los encuentro en mis libros de fantasía, pero aparte también porque en general no conecto con los personajes. Siento que los conflictos que hay en los libros de romance hetero son a partir de nada, como que no tienen sentido si la relación fuera saludable. Pero si bien yo ya había visto las 3 películas cuando salieron en Netflix y me gustaron un montón, desde hace años ya no es el tipo de película a la que yo me acerco. Aún así tuve estas ganas y no me iba a restringir por nada, incluso si yo hubiera dicho como que no lo voy a hacer, no me interesa, hago lo que quiero. Entonces lo escuché, lo disfruté, se los recomiendo bastante. Creo que también es muy bueno para salir de bloqueos lectores. Es un libro súper ameno. Los personajes en general me cayeron bien, excepto la hermana mayor de Lara Jean, Margot creo que se llamaba. Es súper egoísta en los libros, cosa que no se ve mucho en las películas, y eso me gustó que hayan cambiado. Y le puse una calificación de 4 de 5 estrellas. Ya llegando a abril, el primer libro que me leí fue Boy Meets Maria, que es un manga. Y la verdad es que lo primero que tengo que decir es que en este manga se toca el tema del abuso sexual súper explícitamente, porque aparte es visual. Entonces, si es que como a mí no les gusta encontrarse con eso, no lo lean. Yo no tenía idea cuando lo leí porque fue para una lectura conjunta que estaba haciendo en una maratón. Pero aún así, si es que rescato algo del libro, es que uno de los personajes está en conflicto todo el manga con respecto a su género, y es algo que incluso al final del manga resulta un poco confuso de explicar. Pero en cuanto al personaje que se siente finalmente después de una larga travesía dolorosa a lo largo del manga, se siente cómodo con cómo se representa ahora. Entonces eso es lo único que importa en verdad, que el personaje se sienta bien o que una persona se sienta bien con lo que decidió. Eso es lo que más valoré, pero por otro lado nada, no rescato otras cosas. Por eso la calificación que le puse es de 3 de 5 estrellas. Luego me leí Basada en Hechos Reales, otro libro para la U del mismo ramo, de Delphine de Viñán. La verdad es que al inicio yo pensaba que era un libro sáfico y dije excelente, o sea, el profe me leyó la mente. Lamentablemente no es sáfico, pero sí hay una obsesión de parte de una mujer hacia otra mujer, o eso es lo que parece, porque en realidad en este libro nada es lo que parece. Por eso también el título, Basado en Hechos Reales. Tú no puedes
saber si realmente es basado en hechos reales o simplemente ficción. Por lo que yo he aprendido en mi ramo, esto es solo ficción, gente, así que lo que pasa en este libro en realidad es ficticio. Y ya que el libro es un thriller, en un momento me interesó bastante qué estaba pasando y qué era lo que iba a pasar. Pero cuando llegué al final del libro, que es final abierto, se los digo porque yo, si hay algo que odio en la literatura es el final abierto. No pueden esperar que yo me lea todo un libro, y este libro tiene 340 páginas, para que no me den un final. O sea, ¿cómo tan vago el autor o autora o autore? No lo soporté, no soporté el final y por eso le puse 3,5 de 5 estrellas. Personalmente recomiendo que no lo lean. Ya ustedes verán qué es lo que hace. Luego continué con el volumen 2 de En un rayo de sol y lamentablemente me decepcionó en tema trama, porque como les dije, estéticamente, la ilustración para mí es lo mejor que te puede entregar esta historia, y no me gustó cómo se desarrollaron las cosas, qué es lo que pasó, cómo lo hicieron, qué decidieron. No me sentí cómoda con nada de lo que hicieron los personajes, pero aún así este tomo fue necesario para darle un final a la historia y por eso le puse 3,75 de 5 estrellas. Y ya el último libro que me he leído, y el último libro también de abril, fue la novela gráfica del demonio en el bosque, del relato corto que leí en febrero. Y básicamente es una relectura, pero en vez de solo palabras habían ilustraciones. Por eso le puse 3,5 de 5 estrellas. No me aportó nada, al contrario, me gustó menos que el relato, entonces para mí no valió la pena. Entonces cuando lean este relato decidan si van a leer el relato escrito o el relato ilustrado en la novela gráfica, para que no tengan que perder su tiempo y leerlo 2 veces. Este ha sido mi recuento de todas las lecturas que he leído en los primeros 4 meses del año. Como les dije, son 29, lo que quiero leer son 70, así que voy bien. Y actualmente me estoy leyendo Casa del Cielo y Aliento, el segundo de Ciudad Media Luna. Ya voy por la mitad del libro y lo estoy amando. Tengo la certeza de que esta va a ser mi primera lectura de 5 estrellas de todo el año, porque si no se dieron cuenta no le he calificado así a ningún libro, así que estoy muy feliz por eso. Y por favor leanse este libro y esta saga y todas las sagas de Sarah J. Maas. Son muy buenas a pesar de que son muy heteronormativas, pero no importa, hay que valorarlo por otros aspectos y eso es lo que yo intento hacer. Muchas gracias a todos los que vieron el video y que se quedaron hasta este punto, que bueno, es bastante tiempo, y espero que podamos seguirnos viendo. Yo tengo muchas ideas y dinámicas que quiero ir haciendo con ustedes, así que espero que a ustedes les guste el video y que podamos seguir viéndonos por aquí. Bye.